En 2003 había en Argentina un 57% de pobreza, un 27% de indigencia y un 27% y medio de desempleo. El país estaba quebrado. 12 años después, el desempleo había bajado al 6%. La pobreza, según Ceso y Flaxo, había bajado al 20% y la indigencia más o menos al 5%. Se habían repatriado 1000 científicos. Se había puesto un satélite en el espacio para vender datos a toda América. Se había aumentado el presupuesto en educación casi al triple. Se habían entregado 5 millones de computadoras para que nuestros pibes se formaran. Se había muy politizado. Dado jubilación prácticamente al 100% de las personas. En el 80% de los hogares de familias mayores había 2 ingresos jubilatorios. Se había creado la asignación universal por hijo. Se había creado el sistema de vacunación más grande del mundo junto con el de Alemania y el de Canadá. Había aumentado la industria un 90%, la cosecha agropecuaria un 100%, de 60 a 120 millones de toneladas. Es decir, se había generado riqueza, se había invertido en ciencia y en educación para que esa riqueza se sostuviera y se desarrollara en el tiempo, y se había distribuido la riqueza. Y entonces llegaron ellos. Encontraron un país desendeudado, aceptado por ellos, que estaba desendeudado, y lo endeudaron tanto que por primera vez en un mismo periodo de gobierno, en apenas 4 años, lo endeudaron y cayeron default. Nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional. Nos endeudaron a 100 años. Subieron el desempleo del 6 al 11,5%. Subieron la pobreza, subieron la indigencia y nos dejaron las manos atadas con el Fondo Monetario Internacional. Durante este gobierno pasaron cosas absolutamente excepcionales que condicionan mucho la forma de juzgarlo, porque hubo una pandemia como no había desde el siglo XIX, porque hubo una guerra de consecuencias internacionales como no había desde mitad del siglo XX, porque hubo una sequía como no había en 110 años, una crisis financiera internacional. Así todo uno puede leer actitudes. Juntos por el Cambio había eliminado el impuesto a la riqueza, este gobierno lo volvió a imponer. Juntos por el Cambio había eliminado las retenciones, este gobierno lo volvió a imponer. Es decir, este gobierno gravó a los ricos que ellos habían desgravado. Ellos habían remedios, el plan remediar, que era para todos los argentinos, para 15 millones de argentinos, este gobierno lo volvió a poner. Ellos habían eliminado los remedios gratis para los jubilados, este gobierno lo volvió a poner y lo amplió. Y así hay un montón de medidas. Habían sacado el plan Progresar, este gobierno lo volvió a poner. Habían sacado el plan Procrear, este gobierno lo volvió a poner. Es decir, claramente se mostraba un antagonismo entre ambas políticas. Durante el gobierno de Macri, que duró 48 meses, en 46 cayó la industria y cayó el empleo industrial. Ahora bajó el empleo al 6%. Y hay una inflación muy alta, fruto de la pandemia, fruto de la guerra, fruto de la sequía y fruto de equivocaciones, de ineficiencias, de falta a veces de coraje, si querés, para enfrentar a quien hay que enfrentar. Vamos a ir a una elección en donde de parte del Frente de Todos seguramente habrá una PASO con algún político que te puede caer un poco mejor y otro que te puede caer un poco peor, ambos peronistas. Del otro lado están ellos. Yo quisiera ver algunas de las cosas que han dicho en los últimos tiempos para saber quiénes son ellos, porque si no nos creemos que como se bajó Macri todo cambió, pero la verdad que el jefe es Macri y la verdad que los otros candidatos, tanto de Juntos por el Cambio como el de Milei, dicen las mismas cosas que Macri. Escuchemos a Patricia Bullrich, por ejemplo. Nosotros estamos en una renovación de propuestas de cambio en la que queremos profundizar mucho más e ir mucho más al hueso. Quizás nosotros escondimos un poco nuestras ideas y ahora las estamos sacando mucho más a la luz. Es decir, lo que dice Bullrich es cierto. Nosotros les mentimos a ustedes cuando llegamos al gobierno otra vez, pero ahora no les vamos a mentir. Ahora vamos a hacer un enorme ajuste. Ahora vamos a bajar las jubilaciones, vamos a eliminar las indemnizaciones,
Vamos a sacar todos los planes a los que los necesitan y a los que no los necesitan. Vamos a abrir las importaciones, es decir, vamos a volver a destruir industria. Vamos a hacer esta alianza desventajosa con los Estados Unidos, en vez de hacer una política en donde vos negociás con cada una de las potencias que están en disputa. Vamos a hacer esas cosas y vamos a eliminar al otro partido. Eso lo ha dicho Macri muy claramente y lo repitieron todos. Escuchémoslo. Yo soy muy optimista acerca del futuro. La claridad que hay hoy en los argentinos no la hubo ni en el 15 ni nunca antes. Hoy hay una decisión de cambio y hay gente que lo puede llevar a cabo, así que yo creo que se vienen 20 años de crecimiento, es el fin del populismo en la Argentina y un cambio de era. El fin del populismo es el fin del peronismo. Es decir, que no haya del otro lado un gobierno popular, que solo queden ellos. Eso es lo que proponen. Como proponen sacar los planes sociales. Los planes sociales es algo que vos tenés que utilizar cuando hay una crisis social. Y cuando ya no hay esa crisis social, vos tenés que retirarte. ¿Sí? Cuando llegó Kirchner al poder, había 2 millones de planes sociales. Los planes trabajar, ¿se acuerdan? Cuando terminó, había menos de 200.000. Porque ya no eran necesarios. Entonces Cristina los sacó. Macri lo llevó a 700.000. Y después con la pandemia llegaron a 1 millón. Ahora, ¿qué proponen ahora? A ver, Bullrich. Patricia, usted dijo que no sé si en 6 meses reduciría los planes sociales. Totalmente. O lo sacaría. Hay que sacar los planes sociales, hay que ir a un seguro de desempleo. ¿Cómo hace? No. Hay que ir a un seguro de desempleo. El plan social se ha demostrado. El otro día estuvimos analizando las cifras. El 0,5% de las personas que cobraron un plan social en los últimos 20 años tuvieron algún tipo de reinserción. Es decir, que ha sido un sistema de empobrecimiento cultural, educativo, estructural. Hay que ir a un sistema de reemplazo por empleo y para eso hay que cambiar determinadas condiciones de la empleabilidad y de las leyes laborales que tenemos en la Argentina. Hoy no se puede utilizar un seguro de desempleo porque la mitad de los trabajadores está en negro. Entonces no puede demostrar que fue despedido para conseguir un seguro de desempleo. Y hoy la inflación ha hecho que la pobreza, que Macri dejó en 36%, suba a 39%. Eliminarlos sería una catástrofe social. Eso es parte de sus propuestas. Escuchemos alguna de las propuestas que dice alguien que no tiene filtro, que cuenta todo. Abeluto. ¿La edad jubilatoria, vos crees que hay que subirla? Sí, yo creo que a los 65 voy a estar para seguir laburando, tengo 56. ¿Pensiones por invalidez las revisarían? Obvio, Ale. ¿Te animarías a...? Porque Bullrich ¿Cómo pasa en todos los países, señores? Desde acá para acá se puede manifestar, desde acá para acá pasa el bondi con el auto. No, manifiesto ahí donde pasa el bondi con el auto. Te viene la guardia de infantería y te pone para el costado. Por la buena, por la mala, por la más o menos. O sea, Abeluto cuenta lo que quieren hacer, que quieren hacer un desastre con las jubilaciones, con el trabajo en blanco y hacerlo con represión. No tienen ningún problema en decirlo. Y no tienen ningún problema en decirlo. Como no tienen ningún problema en decir que son capaces de basar su plan con los ahorros de los argentinos. Escúchalo. De una economía bimonetaria, Patricia. Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá. Lo que quiero decir es que a esta altura del partido y a pocos meses de las elecciones, si no se pone negro sobre blanco cuáles son las dos propuestas, qué es el peronismo hoy, en el año 2023, y qué es la derecha hoy, la elección va a ser un desastre. Ahora, sin embargo, están sobre la mesa los datos concretos sobre cuáles son las dos propuestas. Me equivoco cuando digo las dos propuestas. Yo quiero que lo escuchemos a Milei ahora. Y lo escuchemos a Milei ahora, porque esa es la tercera propuesta de un tipo que el mundo está mirando que no gane Milei, como pasó con Bolsonaro en su momento, que el mundo rogaba que no ganara Bolsonaro y Bolsonaro generó un genocidio, ¿sí?
con la pandemia. Recordemos que hay peligro de que haya nuevas pandemias, lo vienen asegurando científicos muy importantes del mundo. Escuchemos a Milei. Un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado. Porque, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, ¿cuál es el punto? O sea, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? Para Milei, la libertad es la libertad de vender órganos para el pobre. Ahora, para el rico es la libertad de no pagar impuestos. En realidad, lo que se contrapone en esta elección es la libertad de los ricos, o la igualdad de que los trabajadores tengan los mismos derechos que los ricos. Eso es lo que se va a elegir. La libertad de los ricos para hacer lo que se le cantan las pelotas, para no pagar impuestos a la riqueza, para no pagar retenciones, para que no los controlen, para achicar al Estado, para que no los puedan controlar. Y la posibilidad de igualar las condiciones. Algunas veces te puede salir mejor, otras veces te puede salir peor. Pero las dos fuerzas en pugna, y no se equivoquen. Y ayer hicimos una encuesta acá, y hoy empezamos a trabajar para militar lo que hay en juego en Argentina. ¿Es la libertad de los ricos o los derechos de los trabajadores? Eso es lo que está en pugna, y eso es lo que hay que empezar a trabajar, y hay que armar una cadena de información, y que todo el mundo sepa que cuando hablan de libertad, hablan de la libertad de ellos. Porque lo que están amenazando es de reprimir a los trabajadores en cuanto el trabajador quiera defender sus derechos. Entonces, vienen por nuestros derechos, seamos capaces de defendernos. No votemos al victimario. No votemos al victimario. No elijamos al diablo.